y a todas. Bueno, primero agradecer a la CGT. Gustavo, por favor, el micrófono. Bueno, ante que nada, bueno, agradecer a todos los compañeros de la CGT y que se han conectado. Lo importante de continuar con estas capacitaciones, estas charlas, debate y de juntarse, sobre todo que sea de manera virtual, para poner a debatir lo que está pasando en cada momento con la clase trabajadora, más que nada, que son los más afectados y sobre a quién normalmente se le pone en la espalda la crisis y la crisis económica en la historia que por lo menos conocemos en los últimos años. Así que especialmente agradezco nuevamente a la Secretaría Regional de Gualeguaychú por esta iniciativa que vamos seguramente a continuar, como ya hicimos hace unos 15, 20 días atrás. Estuvimos haciendo un poco de repaso de toda la normativa esta de emergencia, y esto viene un poco a continuar un poco lo que veníamos haciendo y analizando. De hecho, primero voy a hacer algunas aclaraciones previas para hacer el marco teórico-jurídico de toda esta cuestión. Después la idea es debatir un poco y intercambiar un poco de ideas, pero sí voy a establecer ya una postura en la cual nos posicionamos desde acá del equipo jurídico, con María Vilche, que está escuchando en este momento, y Eduardo Borén. Nosotros somos laboralistas, por lo tanto, y asesores de sindicato, por lo tanto, nosotros lo vemos de un punto protectorio, que entendemos que el derecho del trabajo es protectorio, si hay normativa no protectoria, no es derecho del trabajo, o sería contrario a la Constitución Nacional. Por lo tanto, desde ese punto protectorio es que voy a hablar, y me voy a referir a normativa. Porque no se puede hablar del 223 bis y llegar al 223 bis y a la normativa que estableció como excepción el Ministerio de Trabajo y el decreto de necesidad de urgencia, sino que vamos a hacer primero un reconto de la normativa vigente, que no se derogó y tiene jerarquía a veces superior a las leyes y a los decretos de necesidad de urgencia, mucho más a las resoluciones del Ministerio de Trabajo y mucho más a los convenios colectivos que se quieran firmar en contrario a eso. Por lo tanto, si nosotros tenemos en claro el marco en el cual nos vamos a mover como trabajadores y trabajadoras, representantes sindicales, principalmente que están aquí presentes, vamos a poder charlar y podemos tener la herramienta como por qué rebatir esto, más allá de, como dijo Claudio muy bien, la lucha y la organización obrera mediante los sindicatos es fundamental, pero es importante tener las herramientas jurídicas en las cuales nosotros nos basamos y vamos a tener razón. Ahí está, ahí volví a tener voz. Para, de hecho, hacer los reclamos correspondientes. Si no lo podemos hacer vía sindical, vía administrativa, mediante el Ministerio de Trabajo, vamos a poder tener la acción judicial en todo caso, aunque sea individual de cada trabajador para reclamar derechos, ¿no? Porque en realidad lo que vamos a apuntar principalmente es al salario como un derecho fundamental de los trabajadores y de trabajadoras a nivel mundial. Pero el marco normativo que tenemos siempre que tener en cuenta cualquier trabajador, cualquier trabajadora antes de empezar a hablar es el 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza que las leyes y las normativas que se dicten tienen que ser en protección, lo dice literalmente, del trabajo, ¿no? El trabajo en sus diversas formas, sea público, sea privado, sea precarizado, sea cualquiera sea, toda normativa que se dicte tiene que ser en protección. O sea que se desprotege, ya ahí estaría en contra del 14 bis, ¿bien? Eso es primero y principal. Después tenemos el marco de la Ley de Contrato de Trabajo que sigue vigente, la Ley 20744, que establece una cantidad de normativa que después vamos a ir haciendo referencia, y que tampoco se puede contradecir. Después tenemos los pactos internacionales de derechos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, nacionales, como si fuera letra de la Constitución, igual que los convenios de la OIT, por ejemplo, el convenio 95.
sobre protección del salario, porque es lo que vamos a hacer referencia al final de cuentas, y los principios del derecho del trabajo, que ahora vamos a hacer referencia, que se aplica y que ninguna normativa puede contradecir esos principios. O sea, ningún juez, en última instancia, ¿no? Primero nosotros defenderlo, después, mediante el ministerio, si no aplica como debe aplicarlo, porque es un órgano de aplicación y que tiene que, justamente es uno de los organismos públicos que tiene que aplicar los principios de derecho del trabajo, más toda esta normativa que estoy diciendo, que tiene que tenerla en cuenta, por lo menos al momento, por ejemplo, de homologar algo, y tenemos la instancia judicial donde sí tienen que aplicar esta normativa y que no va a haber discusión en ese sentido. Sí puede haber distintas interpretaciones, por eso la interpretación que nosotros le vamos a dar es en un sentido protectorio y en la normativa, basado en la normativa vigente. Por eso hoy, en este contexto de pandemia, tenemos que hacer un poquito de reconto de cómo veníamos. Ya dije, el 14 bis está vigente, la ley de contrato de trabajo está vigente, los pactos internacionales están vigentes, y también está vigente la ley 27.541, que el otro día, cuando hicimos la charla anterior, hice referencia a esta ley de solidaridad social, que se sancionó en diciembre, ni bien asume este nuevo gobierno, sanciona esta ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, o sea, ya dictamina la emergencia pública, y que esto está vigente, por eso digo, en el artículo 2 dice que impulsa la recuperación de los salarios, la recuperación de los salarios, atendiendo a los sectores más vulnerables, y generar mecanismos para facilitar la obtención de acuerdos salariales. Pero esto es el espíritu, o sea, lo que dice hoy una ley vigente, que impulsa a recuperar el poder adquisitivo perdido en estos últimos 4 años de neoliberalismo, ¿no? Que estamos hablando que promedio, algunos más, otros un poquito menos, pero en promedio un 20% se perdió de poder adquisitivo ya. Ya veníamos así, ¿no? Tengamos en cuenta, y cómo ya hay normativa que viene en el sentido de 14 días a proteger más al trabajo en sus diversas formas y sobre todo al salario. Esto está vigente, esto no se puede contradecir por una normativa de menor jerarquía, como sería, por ejemplo, un convenio colectivo de trabajo. ¿Bien? Entonces, en primer lugar tenemos la 27.541 para anotar. Después, ya el 12 de marzo del 2020, perdón. Y a raíz de esa normativa se sanciona el decreto 34 del 2019 que establece la doble indemnización. Eso sigue vigente hasta mediados de junio. O sea, todavía está vigente esa normativa, ese decreto de necesidad de urgencia, que es muy posible se prorrogue, como después vamos a ver que es muy posible se prorrogue también la prohibición de despido y suspensiones, ya lo dijo el presidente antes de ayer, o el día de ayer, perdón, que se iba a prorrogar también. Entonces teníamos ya en diciembre la ley de emergencia pública, ya teníamos el decreto de la doble indemnización. ¿Por qué? Porque habíamos superado un gran 10,6% de tasa de desocupación. Por lo tanto, ya ameritaba medidas de emergencia y de protección al trabajo, ¿no? Ya desde ahí, ¿no? Tengamos en cuenta esas cuestiones porque después van a influir en esta normativa que viene a salir ahora y que en parte contradice lo que ya se viene diciendo, ¿no? Se borra con el codo lo que se escribió con la mano. En cierta medida, o se puede interpretar de ese sentido, ¿no? Después surge lo que es el decreto de necesidad de urgencia 260, que establece la emergencia sanitaria, apoyada en esta ley que antes decíamos, ¿no? Y establece por un año esa emergencia sanitaria, y empieza ya con el aislamiento obligatorio de ciertos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Ese aislamiento, en principio, fue apuntado para trabajadores que podían haber tenido la enfermedad, o que estuvieron en contacto con personas con enfermedad, o que habían venido de países extranjeros. Entonces, a eso en principio se los manda a hacer la cuarentena, y establece el Ministerio de Trabajo la primera resolución 202, que ya habíamos hablado, y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para resumir la cantidad de normativa que está vigente y que tiene que ser
entenderse en un sentido armónico, o sea, lógico y en protección al trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos sumando más protección y no menos? Entonces, sale la resolución 202 del Ministerio de Trabajo, y en el cual ya suspende el deber de asistencia por parte de los trabajadores y trabajadoras que estén en esta situación del artículo 7 de este decreto de necesidad de urgencia 260, o sea, que hayan estado contagiados o que tengan situación que pueda ser de dudosa situación, o que estén en contacto con algún enfermo, o que vengan del exterior. Ya ahí decía literalmente que se suspenda el deber de asistencia al lugar de trabajo. Esta es la resolución 202-2020 del Ministerio de Trabajo, que dice con goce íntegro de sus remuneraciones. Ahí. Ya suspende el deber de asistencia al trabajo de todos sus trabajadores con el goce íntegro de sus remuneraciones. ¿Bien? Esto es de fecha 12 de marzo del 2020. Después, poquitos días después, en la resolución 207 establece del Ministerio de Trabajo, establece la suspensión de asistencia al lugar de trabajo a los trabajadores que sean mayores de 60 años, a las mujeres embarazadas, a los trabajadores con enfermedades crónicas, que ya lo estuvimos desarrollando alguna vez. Pero dice también en el artículo 1, suspéndase el deber de asistencia con goce íntegro de sus remuneraciones. Ya hay dos normativas vigentes, el 202 del Ministerio de Trabajo y el 207, que habla del goce íntegro de remuneraciones. Días después, poquitos días después, si no me equivoco, el 20 de marzo se publica en el boletín oficial el decreto 297, el decreto de necesidad de urgencia del Ejecutivo, 297, que establecía el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y acá no solamente exceptúa lo que ya había exceptuado por el otro decreto de necesidad de urgencia y 260 y la resolución 202 y 207 del Ministerio de Trabajo, sino que amplía con el fin de proteger la salud pública y establece el aislamiento social preventivo y obligatorio a partir del 20 de marzo, por el término de 15 días, que después se prorroga en distintos decretos que ahora tenemos hasta el 24 de mayo. Y establece que solamente irán a trabajar aquellos trabajadores que estén en la actividad exceptuada del artículo 6. Y después hay un montón de resoluciones, que ya lo charlamos, que establecen las excepciones en qué actividades podían volver en las distintas fases que ya explicó el presidente de la Nación. En ese contexto, se dicta por Ministerio de Trabajo la resolución 219 del Ministerio de Trabajo. Ya tenemos la 202, 207, que habla del pago íntegro del salario, y la 219, que nuevamente dispensa a todos los trabajadores que no estén exceptuados a trabajar. La única diferencia que hace en el artículo 1 dice que lo que pueden seguir trabajando o que puedan hacer el trabajo a distancia van a seguir cobrando su salario íntegro en concepto de remunerativo. Y aquello que no sea posible, la suma tendrá carácter no remunerativo. Pero nunca habla de ningún tipo de reducción salarial. Entonces, acá ya empezamos a ver dos grupos de trabajadores. Los que trabajan en actividad exceptuada, ¿no?, que son los menos, y la mayoría que son los que tienen que estar aislados por decreto de necesidad de urgencia. ¿Bien? Una vez dictada esta resolución 219, obviamente que después salieron distintas resoluciones en la cual establecían distintas excepciones y iba agregando más actividades, pero siempre en ningún momento habla de reducción salarial ni nada, al contrario, mantenemos las leyes anteriores y los decretos anteriores manteniendo la integridad del salario. Luego
después de todas estas resoluciones, y porque muchos trabajadores no tenían la posibilidad, por el temor de perder el trabajo, no tenían la posibilidad de exigir su derecho de ausentarse por esta obligación de aislamiento, y con el riesgo de cometer un delito, porque si estabas en una actividad no exceptuada, podías estar incurriendo en un incumplimiento de un decreto. Sale el nuevo decreto de necesidad de urgencia, que era evidente que había que sacarlo, el 329, de fecha 31 de marzo, en la cual esta vez establece, por la emergencia, en el marco de la emergencia pública económica, que ya veníamos desde diciembre, y con el espíritu de tutelar de forma directa a los trabajadores y las trabajadoras, a prohibir lo que son los despidos y las suspensiones. Y acá comenzamos con las distintas interpretaciones, que ya digo de vuelta, en el sentido y en la luz del 14 bis, siempre tiene que ser protectorio, ¿no? Venimos de normativa de emergencia, venimos de una situación de alto desempleo, venimos de una situación de pérdida de poder adquisitivo de más de un 20%, y en ese marco se viene protegiendo y se viene dictando normativa en protección a los trabajadores y a trabajadoras y al salario. ¿Bien? En ese término, el 329, esto es un decreto de necesidad de urgencia por parte del Ejecutivo, que prohíbe los despidos sin justa causa por 60 días. Esto es vendría a ser el 31 de marzo a el 31 de mayo, ¿no? Contado a partir de la publicación, por eso digo. Y entonces publicó el 31 de marzo. Luego, en el artículo 3, dice, prohíbense las suspensiones por causa de fuerza mayor, falta o disminución de trabajo por 60 días. Y acá viene aquí la cuestión a dónde vamos ahora, que es lo que nos convoca. Dice, el segundo párrafo del artículo 3 de este decreto de necesidad de urgencia 329, dice, quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Después el artículo 4 de ese mismo decreto dice que quedan todos los despidos, suspensiones que se lleven a cabo en este tramo, en este plazo, quedan nulos en unidad absoluta, ¿no? Pero volviendo a este segundo párrafo del artículo 3, que dio a montones de discusiones antes de esta resolución y después del acuerdo que hizo la CGT, pero este 223 bis me parece que muchos han hablado, me parece que no han leído el artículo, y no han leído en qué marco está el artículo, porque este artículo 223 bis es bis porque se incorporó, no es de la normativa originaria de la ley de contrato de trabajo, de la 2744, sino que es una ley que se sanciona en el 96, en pleno menemato, la 24.700, que son la ley que establece los tickets canasta, los vales, ¿se acuerdan? En el 96, y pone una cantidad de artículos en la ley de contrato de trabajo en la cual se podía pagar cierta parte del salario con ticket canasta, o con ticket, o con vale de productos. De hecho, después todo esto quedó en desuso porque la Corte Suprema, primero, una ley en el 2007, ni bien asume Cristina Kirchner en diciembre, deroga varios artículos de esta ley, no este artículo en particular, el 223 bis no, pero los otros sí, de vales, y después la Corte Suprema establece que todo lo que cobre el trabajador es remunerativo, en el caso Pérez con Disco, que Disco, los supermercados Disco, los distintos supermercados, pagaban con ticket canasta. Entonces, decía la Corte que todo se tiene que contabilizar para calcular las indemnizaciones, etcétera, etcétera. Por eso hay que tener en cuenta esta normativa, de dónde surge el 223 bis en el contexto del menemato, en el 96,
con flexibilización laboral, y habla de las suspensiones concertadas, o sea, por acuerdo mutuo. No es una suspensión que en realidad, si uno lee en la ley de contrato de trabajo, los artículos anteriores, ¿no? 220, 221, vienen hablando de las suspensiones que pone unidireccionalmente el empleador, o sea, impone el empleador suspensiones sin goce de haberes, ¿no? Para ciertas circunstancias. Bueno, esas suspensiones están prohibidas. Por el decreto 329 están prohibidas esas suspensiones. Sin goce de haberes, todo lo que dice la ley de contrato de trabajo, a excepción del 223 bis. Y el 223 bis dispone que se consideran prestaciones no remunerativas las asignaciones en dinero que se entreguen en concepto de compensaciones por las suspensiones de las prestaciones laborales, que se fundaren en causales de falta falta o disminución de trabajo no imputar al empleador, fuerza mayor. Dice, comprobado, primer punto. Después dice, mediante pacto individual o colectivo y homologado por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajo no realice las prestaciones laborales a su cargo. Solo tributará las contribuciones establecidas en la 23.660, que es la ley de obra social. Entonces, primer punto, dice que son acuerdos de ambas partes y que tienen que ser homologados por el Ministerio de Trabajo, conforme las normas vigentes. O sea que esto manda al Ministerio de Trabajo a revisar cuáles son las normas vigentes, que ya fue la que dijimos. Ustedes díganme si en el 223 bis, en algún momento de lo que yo acabo de leer, dice reducción salarial. En ningún momento. Simplemente dice que se considera no remunerativa las asignaciones dinerarias. Pero nunca habla de que se pague menos. Simplemente se dice, bueno, yo venía cobrando 50.000. El mes que viene cobro 50.000 en este marco, pero no va a ser remunerativa. Que ya en parte ya lo decía la resolución 207 del Ministerio de Trabajo, que decía que aquellos trabajadores, porque ojo, repito, esto es para los trabajadores que no están prestando tareas, que no son de actividad exceptuada. O sea, los que están prestando tareas, o sea, llevando las actividades que son de actividad exceptuada, trabajadores de alimentación, trabajadores de seguridad, trabajadores de salud, trabajadores, bueno, todos los que se han ampliado, todo eso tiene que cobrar el 100%, eso no hay discusión, no puede haber discusión. O sea, por ejemplo, en comercio, que ahora están habilitados para trabajar, no tendría por qué haber ningún tipo de reducción porque están trabajando. ¿Se entiende? Ojo con eso. Entonces, el 223 bis dice, primero que tiene que ser un acuerdo que es entre el pacto individual, entre empleador y trabajador, o, dice, colectivamente. Y acá me detengo y me voy a los antecedentes, y esto no lo digo yo, sino que está avalado por la doctrina de juristas respetados internacionalmente, y de doctrina de la Corte. Y cuando hablaba de ese 223A, esto se escribió por supuesto antes de toda esta emergencia, lo cual toda la emergencia lo que hace tendría que ser más protectoria y no menos desprotectoria. Acá lo que hace referencia al 223, dice Madaloni, recuerda que si bien el sindicato negocia colectivamente, muchos de estos acuerdos, su representación exige, de acuerdo al artículo 22 del decreto 467/88, que es un decreto que viene a regular la ley de asociaciones sindicales y qué facultades tienen los sindicatos, que hoy justamente Claudio hablaba, ¿no? Que el sindicato representa colectivamente, sí, pero hace referencia al artículo 22, que deberá contar con el consentimiento escrito de los trabajadores a que representan en intereses individuales. Y me voy a la ley de asociaciones sindicales. El artículo 31 de las asociaciones sindicales dice que son derechos de las asociaciones sindicales con personalidad gremial defender y representar ante el Estado y ante los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. Y acá, cuando habla de los intereses individuales, hace
viene acá el artículo 22 de este decreto que lo regula esta ley, dice, para representar intereses individuales, los trabajadores deben acreditar el consentimiento por escrito. O sea que si no hay consentimiento por escrito de los trabajadores, por más acuerdo que haga el sindicato, no tiene validez. Si no es acuerdo de parte, no tiene validez. Si no es para los trabajadores que no están prestando tareas, o sea, si se quiere aplicar a aquellos trabajadores que están prestando tareas, no tiene validez. ¿Bien? Eso, pero no hay discusión. No tiene validez. Si hay cuestiones, ciertos grises que ahí es a donde quiero apuntar. ¿Por qué? Porque después viene ese acuerdo, a raíz de esto viene ese acuerdo, que se apura, evidentemente, la CGT, o 3 representantes de la CGT, 4 representantes de la CGT, como dijo Claudio, a veces inconsultamente, ni siquiera con su propia comisión directiva, con la Unión Industrial Argentina, y firman un acuerdo marco que hablan supuestamente de protección de los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo ya están protegidos por ese decreto de necesidad de urgencia que hoy hablábamos, ¿no? Del 329, que prohíbe despidos por 60 días y prohíbe suspensiones, o sea que no había que proteger nada si ya estaba prohibido despedir. Estos vuelven a decir lo mismo y dice que esos acuerdos en principio serían con vigencia a partir del 1 de abril, cuando ya estaba vigente el decreto de necesidad de urgencia de 60 días, ese 329. Y entonces aparece este acuerdo de la CGT, que es un acuerdo entre CGT y la Unión Industrial Argentina. No representan a todos los empleadores, tampoco representan a todos los trabajadores, esos miembros de la CGT, porque hay mucho más sindicatos, pero digo, y tampoco estaba el Ministerio de Trabajo interviniendo en eso, más allá que estaban deudores, no sé qué, pero no estaba interviniendo oficialmente. Por eso después sale esta resolución que estaba mostrando recién Claudio, la 397. Perdónenme que tiene tanta normativa, pero es que salió todo esto junto, pero hay que leerlo de este sentido. La resolución 397, publicada el 30 ahora de abril, o sea, el 30 de abril, no el 30 de marzo, el 30 de abril, y habla sobre estos acuerdos, ¿no? Y dice que las prestaciones que en conjunto efectúen las entidades sindicales con personal gremial de la empresa para aplicación de las suspensiones del 223 bis, que no es, en realidad, el 223 bis no es un tipo de suspensiones, está mal esto. O sea, no creo que haya inocencia, pero bueno. Pero parece que es ignorancia. El 223 bis no establece ningún tipo de suspensiones. Las suspensiones, que le dice la ley contra el trabajo, las suspensiones son sin goce de haberes, que están prohibidas. Entonces, lo que establece el 223 bis es el pago de asignaciones dinerarias no remunerativas, pero que en un lado dice el 223 bis, recordemos, el descuento, ningún tipo de descuento. Dice, vuelvo al 397 del Ministerio de Trabajo. Previo, dice, la presentación que hagan los sindicatos con la empresa para aplicar el 223 bis, que se ajusten íntegramente al acuerdo adjunto a la resolución, que es el acuerdo, se tiene que ajustar al acuerdo de la CGT con la Unión Industrial, lo toma como una normativa que se puede aplicar a cualquier sindicato, lo cual no corresponde. Dice, acompaña el listado del personal afectado, que no dice en ningún momento con el consentimiento de ese personal afectado, porque es lo que dice el decreto que regula la ley de asociaciones sindicales de sindicato con personal gremial, que cuando van a negociar derechos individuales tienen que hacerlo con el consentimiento individual de cada trabajador, firmado por cada trabajador. Acá no lo dice. Dice,
serán homologados previo control de legalidad de esta autoridad de aplicación. Y ahí contradice el acuerdo de la CGT con la Unión Industrial Argentina, que decía que si se acuerda por el 75% o más, ni siquiera tiene que revisarlo el Ministerio de Trabajo, como que tenía que hacerlo de manera automática. Lo cual es violatorio de absolutamente todo. Entonces, y después, mágicamente también el artículo 2 dice, la resolución esta del Ministerio de Trabajo, 397, digo, de vuelta, del 30 de abril, dice, las prestaciones que efectúan las empresas para la aplicación de sus pensiones, o sea, ya no es un acuerdo de partes, sino dice, las prestaciones que efectúen la empresa para aplicación de sus pensiones, o sea, unilateralmente, ojo con eso, que acompañen el listado de personal afectado, o sea que tampoco acá se le da intervención a los trabajadores para que firmen, serán remitidas al sindicato con personal gremial correspondiente por el plazo, y ahí lo tengo, de 3 días, pudiendo ser prorrogados por 2 días adicionales a la representación gremial. Vencido el plazo, dice, miren lo que dice ahí, indicado el silencio, la entidad sindical la tendrá por conforme respecto del acuerdo sugerido por la representación empleadora. Acá hace una ensalada la resolución queriendo justificar, no sé lo que intenta, dice. El silencio de la entidad sindical presentará como que está conforme con respecto al acuerdo. ¿A qué acuerdo hace referencia? Si no hay acuerdo, si hay una presentación, dice el artículo 1 al principio, artículo 2 dice, la presentación efectuada por las empresas. O sea, no dice el acuerdo presentado, dice la presentación efectuada por la empresa. O sea, la empresa sola, unilateralmente presenta. Se le corre el traslado al sindicato y si el sindicato no dice nada, según la normativa, estaría de acuerdo, presentaría conformidad. Lo cual, primero que no hay acuerdo, porque no hay acuerdo de voluntades. O sea, simplemente hay una presentación de una empresa. Fijémonos, si queremos embadullarnos un poco más, nos fijamos en la Ley Nacional de Empleo, la 24013, cuando están los procedimientos preventivos de crisis. O sea, la empresa puede presentarlo, pero se le da traslado a la empresa, al sindicato, y ahí empieza un tire y afloje o un acuerdo que recién podría darse lugar. Y esto también es lo mismo. Acá no hay, pero antes de la oposición del sindicato, que ahí recién abre como una instancia de diálogo y de negociación, lo cual es ridículo. ¿Cómo va a haber un acuerdo si todavía no hubo una instancia de negociación y de diálogo? Es como que se contrapone y además ya da por sentado un acuerdo que no existe. Pero bueno, y acá es donde yo me quiero detener. Porque acá es toda la normativa que dije antes, que yo sé que es mucha, y que capaz que hay que verlo el video y repensarlo, pero acá contradice toda esta parte de este artículo sin llegar a ese párrafo todavía. Primero el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni hablar del 14bis, bueno, lo que es. Pero del artículo 1 de la fuente de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que primero, dice literalmente, ¿qué va a regir las relaciones de trabajo? Bueno, primero la Ley de Contrato de Trabajo. Primero esta ley, dice. Después las leyes y los estatutos, o sea, los convenios colectivos, y después la voluntad de las partes o las costumbres. O sea, primero está la ley. Y la ley establece en el artículo 7, que no puede tampoco contradecirse por esta resolución del Ministerio que tiene menor jerarquía y que protege menos al trabajo, dice, condiciones menos favorables, nulidad. Dice el artículo 7, las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de la ley, que es la nulidad. O sea, ya el artículo 7, que es superior a esta resolución y a los convenios que puedan llegar a ser los sindicatos y la CGT con la Unión Industrial, nunca pueden ser menos favorables. Si ya tengo la resolución 202, 207,
la ley de contrato de trabajo, el 14 bis, el convenio 95 de la OIT, el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural, el artículo 7, que protege el salario de manera integral, nunca podría acordarse rebajar salario. Y menos en este contexto, en el cual está garantizado que no puede haber despido, que no puede haber suspensiones, que tiene que pagarse íntegramente el salario y que por 60 días, estos 60 días que muy posiblemente sean prorrogados. Pero lo grave de todo esto es cuando hace referencia al convenio de la CGT con la UIA y que después los otros sindicatos, que ahora vamos a ver, hacen referencia a eso, hablan del retroactivo al 1 de abril, cuando esto se firmó recién ahora. Otra contradicción que hacen es al artículo 9, que establece la norma más favorable, el principio de la norma más favorable para el trabajador, que en caso de duda debe aplicarse la norma más favorable. ¿Cuál es la norma más favorable? El pago íntegro. Y después, abiertamente acá sí, viola el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el principio de irrenunciabilidad, y que viene a contradecir lo que dice el texto acá de la norma que recién Claudio nos mostraba. Será nulo, dice el artículo 12, y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca derechos previstos en esta ley, los estatutos, los convenios, ya sea a tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción. O sea, es nulo y no tiene ningún valor las convenciones que supriman o reduzcan derechos, o sea, el principio de renunciabilidad. Entonces, nunca puede haber renuncia de derechos por parte de los trabajadores, ni por menos sus sindicatos, en nombre de estos trabajadores que ni siquiera firmaron el consentimiento para que le reduzcan derechos. Y después vamos al artículo 58, en la cual dice, miren lo que dice, renuncia al empleo o habla de exclusión de presunción a su respecto. Artículo 58. No se admitirá presunción en contra del trabajador, ni derivada de la ley, ni de las convenciones colectivas de trabajo que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o a cualquier otro derecho. O sea, que las mismas deriven de su silencio o de cualquier otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco de aquel sentido. O sea, que el silencio no presume renuncia, nunca. Y si nos fijamos de vuelta en la resolución, si mostrá de vuelta a Claudio, que dice que se le da el plazo de 3 días o por no sé, prorrogar por 2 días más, y que vencido el plazo, el silencio de la entidad sindical la tendrá por conforme con respecto al acuerdo sugerido por los empleadores. Entonces, primero que los trabajadores no pueden renunciar a su derecho a sus mejores condiciones. Primero. Total es nulo. Las normativas que más favorecen, esas se tienen que aplicar en contra de aquellas que lo menos favorecen. Y esto por el 14 bis, de vuelta, ¿no? Por el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que tiene jerarquía constitucional. Nada puede contradecir eso. Pero acá se ve claramente que no se puede presumir, por el artículo 58 de la Ley contra el Trabajo, que no se puede presumir la renuncia. ¿Y cómo va a establecer que encima el sindicato, si no contesta en ese plazo, por la propuesta del empleador, venga ahora a decir que, bueno, si no contesta, se tiene por renuncia de ese 25% de reducción salarial? Entonces, esto es abiertamente ilegal, inconstitucional, inconvencional, y nulo de nulidad absoluta cualquier acuerdo en estos términos, o cualquier resolución por parte del Ministerio que homologue este tipo de supuesto acuerdo, porque en realidad es la presentación de la empresa nada más. Que en todo caso, el mismo resolución se contradice, porque en el artículo 1 dice que previo control de legalidad de la autoridad de aplicación, o sea, del Ministerio, primero tiene que ver si lo que está proponiendo la empresa, realmente primero si es una actividad exceptuada, si no es una actividad exceptuada, o sea, una actividad que no está una empresa que no esté en actividad, primero. Segundo, que se ajuste a derecho y al orden público laboral, o sea, que no se viole ningún tipo de estos derechos, como dije, el artículo 1, el 7, el 9, el 44, el 12, el 58, fíjense la cantidad de normativas, más el 14 bis, más, bueno. Eso,
Y le agrego otra cuestión más. Porque después dice el artículo 3, fíjense ahí, abajo. Dice, la presentación efectuada de las partes para la aplicación de las suspensiones conforme el 223, que no se ajusten íntegramente al acuerdo adjunto a la presente resolución, serán sometidos al control previo de la autoridad. En cada supuesto indicará las consideraciones que correspondan en orden al trámite requerido. O sea, vuelve a contradecirse con ya lo que ya había hecho. Primero que el mismo ministerio va a tener que hacer el control de legalidad, o sea, que no se contradiga con ninguna ley, con ninguna normativa. Si se contradice no lo puede homologar. Y de hecho ya se contradice. Si ya reduce, está contradiciendo toda esta normativa. Y de vuelta vuelve a contradecirse con el artículo 2, porque después el artículo 2 dice que al final la empresa puede presentarlo solo, y si no dice nada del sindicato, se aprueba, se homologa. Bueno. Y después nada dice de la aceptación de los trabajadores de manera particular, que es una condición fundamental, no lo dice. Y después, en esa misma resolución, ¿no?, que estamos viendo ahora, el artículo 5, dice que la autoridad administrativa de las distintas jurisdicciones van a velar por esta cuestión. O sea, nuestro Ministerio de Trabajo, nuestra Secretaría de Trabajo a nivel provincial, ¿no? Como dijo hoy Claudio, que se habían presentado algunas cuestiones. Pero tiene que tener en cuenta todas estas cuestiones. Si no tienen en cuenta todas estas cuestiones, por más que se homologue, eso se puede declarar nulo en la justicia. ¿Se entiende? Nosotros nos podemos presentar ante la justicia y decir, no, esto es nulo porque no se cumplió esto, lo que acabo de nombrar, y distintas normativas que acabo de enumerar, por no cumplirlo, es nulo esa homologación. ¿Se entiende? Porque el ministerio ahí no tuvo en vela la legalidad de todo esto y los principios del derecho del trabajo. Y para agravar toda esta situación, porque después de esta resolución vinieron los acuerdos, que ahora estamos viendo, ¿no? Como el de comercio que tengo acá, a los 5 días del mes de mayo, y habla de, de abonar el 75% de los salarios, y dice que... ¿Qué pasó ahí? Eduardo. Dice que por 60 días computarse a partir del 1 de abril. Bueno, entonces sale la resolución ahora, el 8 de mayo, el viernes, se publica el Ministerio de Trabajo en la resolución 408, para agregarle otra resolución más. Dice, los empleadores que hubiesen efectuado el pago total o parcial de los haberes correspondientes al mes de abril, porque ya estamos hablando del 8 de mayo, ya tendría que haberlo hecho el cuarto día hábil, ¿no? Tendría que haber sido, a más tardar, el 7 de mayo ya tendría que estar depositados todos los salarios de abril. ¿Bien? Y hasta ahora, como no había convenio, no había reducción ni nada, el 100%. ¿Se entiende? El 7 de mayo tenía que haber estado depositado todos los salarios, o antes, del 100% de abril. Y acá dice, los empleadores que hubiesen efectuado el pago del mes de abril, que en forma previa a la percepción por parte de los trabajadores dependientes del beneficio del salario complementario, este salario es el 50% que va a pagar el gobierno a los trabajadores, porque yo traté de evitar toda la normativa en beneficio de la empresa, del 95% de reducción de las contribuciones patronales, de los créditos a tasa de 24%, tasa blanda, y baja, y del 50% que va a pagar el Estado. Entonces, dice, si el monto que depositó el empleador, sumado al monto que deposita el Estado, supera el pago que tendría que haber recibido el trabajador ese mes, podrá imputarse al monto excedente a cuenta del pago del salario correspondiente al mes de mayo. O sea, se toma cuenta, ojo lo que dice esto, ahora yo voy a aclarar una cosa. Se toma cuenta ese depósito de más, entre comillas, al próximo mes. Pero lo que dice el artículo 2 es lo peor de todo. Porque dice, en caso que los empleadores hubiesen abonado la asignación en dinero prevista en el 223 bis,
de la Ley de Contrato de Trabajo, y se diera la misma situación descrita en la anterior, o sea, depositaron y después les llegó la ayuda del gobierno, podrá computar el monto excedente a cuenta de pago de la asignación en dinero correspondiente al mes de mayo. O sea, como que quiere aplicarle retroactivamente la reducción salarial. A ver, ningún convenio, y acá me voy al Código Civil y Comercial, que tiene vigencia a partir de agosto del 2015, el nuevo código, que ya lo decía el viejo código, el artículo 3, ahora lo dice el artículo 7. Perdón que me voy con la normativa, pero es el por qué yo digo esto y sostengo que esto no tiene ningún efecto y es nulo, y en todo caso se puede reclamar las diferencias salariales, que dice que ninguna norma puede aplicarse retroactivamente. ¿Se entiende? Si ninguna norma que se sanciona en el Congreso se puede pagar, imagínense un convenio colectivo en perjuicio de todos esos derechos que venimos diciendo que tiene el trabajador y la trabajadora. Entonces, de ninguna manera se puede interpretar que ahora, por un convenio que haga el sindicato al cual estoy afiliado, y que haga un descuento del 25%, me lo quieren aplicar al mes de abril, que yo ya lo trabajé, que yo ya lo devengué, no lo trabajé. No lo trabajé porque estoy exceptuado por el reglamento obligatorio que le puso la Nación. Y que tampoco en ningún lado dice de revisar las condiciones económicas de la empresa, tampoco en ningún momento, fíjense, en toda esta normativa habla de las condiciones, porque el 223 bis sí habla de las condiciones económicas de la empresa. Y acá no se hace referencia, porque como dijo hace un rato Claudio, estos que ganaron miles de millones, y que tienen la espalda para aguantar esta situación y que tienen que ser solidarios, no es lo mismo esa situación que aquel pequeño que realmente vive el día a día, de un kiosco, de una pyme, pero de una micro, que no tenga espalda para aguantar un mes o 2 meses. Lo cual me llama la atención, pero bueno, más allá vamos a darle el beneficio de la duda. Pero, ¿cómo viene esto a contradecirse y a violar hasta el propio Código Civil y Comercial, que dice que no se puede aplicar ni siquiera entre privados, entre iguales? Imagínense el derecho al trabajo que protege al trabajador y a la trabajadora, cómo no se puede aplicar retroactivamente los salarios que yo ya devengué. Yo devengué el 100% en abril. Soy de los trabajadores que está aislado porque lo impuso el decreto de necesidad de urgencia, pero yo tengo el derecho, como lo decía la resolución 202, 207 del Ministerio de Trabajo, y ninguna norma derogó esa normativa, o sea, sigue vigente, yo tengo que cobrar el 100% de mi salario. Ahora, para adelante, voy a cobrar el mes de abril, y ya se hizo este convenio, a partir de ahora, y es homologado por el Ministerio, con todos los requisitos, yo tengo que ver si se cumplieron todos esos requisitos. Primero, si soy de las actividades que no tiene, o sea, que no está trabajando, recién ahí se puede aplicar. A los que están trabajando ninguna reducción, al contrario, eso todo tendré que aumentarle el salario, como por ejemplo conseguimos que acá el compañero aceitero que está presente, se consiguió un aumento de salario, porque se está trabajando, de un 25% hace unos días, el 30 de abril justamente, cuando salía esta otra normativa que contradecía todo lo otro, y cómo esto viene a jugar y a violar todos estos derechos. O sea, si nosotros vemos, más allá de la lucha sindical que tenemos que dar, y que creo que el principal bastión o el principal escollo que deben superar los empleadores, si tenemos un sindicato que se calla la boca o los trabajadores que bajan la cabeza, tendría que venir el Ministerio de Trabajo a decir, no, miren muchachos, hay derechos irrenunciables, acá hay cuestiones, derechos adquiridos, que no se pueden, de un derecho de propiedad de los trabajadores porque ya devengaron ese salario. Si no lo hacen tampoco, tenemos la instancia judicial que un juez sí tendría que aplicar la normativa que estoy enumerando, diciendo, no muchachos, acá se tiene que pagar el 100%, más intereses, más costas, más. ¿Se entiende? Entonces, y después toda la normativa, estos acuerdos que ha hecho los distintos sindicatos, que podríamos ver, habla también, dice, por ejemplo, el acuerdo de comercio, dice, el séptimo dice, quien aplique este acuerdo marco deberá mantener su dotación de trabajadores sin alteraciones ni despidos durante el plazo igual de vigencia de este convenio.
O sea, habla de no despido ni alteraciones durante el 1 de abril al 31 de mayo, que ya estaba con el decreto de necesidad de urgencia, o sea, no hacía falta este acuerdo, no suma ni resta nada, al contrario, resta, y como resta, es nulo. Por lo tanto, nosotros tenemos que exigir que esto no se aplique, no podemos permitir que esto, primero tienen que encontrarse con un sindicato y con una organización obrera que no permita esto. Segundo, si el sindicato lo hace a espaldas de los trabajadores, como fue lo de la CGT, la cabeza de la CGT, con la UIA, esto no tiene valor porque tiene que estar el consentimiento de los trabajadores. Y si en condiciones que los apretan los empleadores, en el estado de necesidad de los trabajadores, por temor, firman ese descuento, después hay que ver que está todos estos principios de irrenunciabilidad, de que no haya silencio, de un montón de otras cuestiones que protegen al salario por más que haya, hasta aún que haya una homologación del Ministerio de Trabajo. Básicamente, ahí me quería resumir y ahora sí, abramos el debate y pongámonos de acuerdo o no, a ver cómo de alguna manera protegemos a los trabajadores y trabajadoras y su salario. Muchas gracias. No sé si se entendió, hubo alguna cuestión que no se haya entendido. Está clarito. Yo tengo un amigo mío que trabaja en una de estas casas de electrodomésticos que le están pagando la mitad y en parte. La mitad del sueldo y en parte. Y lo mismo está pasando con otros chicos que conozco en un hotel, pero bueno, el hotel sí no está funcionando y también le pagan la mitad del sueldo y en parte. Las obligaciones del pago del salario, la ley de contrato de trabajo, digo de vuelta, sigue vigente, no la derogaron, o sea, y las obligaciones de tiempo de los plazos, los periodos de pago, el 128 de la ley de contrato de trabajo dice el cuarto día hábil para remuneraciones mensuales y el tercer día hábil para las que son quincenales. O sea, no tienen por qué, y de manera integral. El pago debe ser de manera integral. Lo dice el 226 de la ley de contrato de trabajo que está vigente. Entonces, eso de pago en cuota y te reduzco el salario, no, y de manera unilateral, desde ya que eso, el trabajador ese va a tener derecho a reclamar las diferencias salariales cuando quiera, se puede considerar despedido si quiere. Hoy está protegido contra los despidos, de hecho, y contra las suspensiones. Por ahí el mejor momento para reclamar, sin tener miedo a que te despidan, es ahora. En todo caso, si lo llegan a despedir después de que pierda vigencia este decreto, que yo creo que se va a prorrogar la prohibición de despido y suspensiones, yo calculo que se va a prorrogar. Pero más allá de eso, si se llega a cumplir, acordémonos que tenemos la doble indemnización, y en todo caso yo lo tomaría como un despido represalia, porque es el trabajador que reclama, se lo despide por eso, entonces es un despido represalia, eso es nulo, ¿no? Porque es despido discriminatorio. A ver, vos, Claudio, vos podés ir bloqueando los micrófonos y dando el micrófono. El que lo tiene bloqueado cada uno. Claro. No, yo lo bloqueé todo, pero tienen la posibilidad de bloquearlo. Ah. Bueno, Sí. bueno no sé quién. Yo creo que está clarito lo que dijiste. De ahí en más, la función será ver cómo le facilitamos los medios a los chicos para hacer los reclamos pertinentes. Si tienen que dirigirse directamente a la delegación del trabajo o si tienen que iniciar el trámite a través de cada sindicato propio. Yo, por ejemplo, yo a este chico ahora le voy a agarrar y le voy a decir, mirá, este video que tuve con la gente de la CGT, si querés te muestro el video, para que él escuche toda la normativa que lo avala, pero ¿dónde lo mandamos? ¿Lo mandamos a la delegación o lo mandamos a su sindicato? Mira, esto lo vamos a publicar, por eso se está grabando, de hecho. La idea es que se pueda ver y además, por ahí cuando yo voy diciendo toda la normativa, ir revisando por ahí si quieren leerlo cada uno. Por supuesto no quise detenerme tanto porque es mucho, pero
por supuesto que primero, obviamente, tiene que ir a su sindicato y su sindicato debería protegerlo. Si no encuentra en ese lugar la defensa, por supuesto que la delegación debería hacerlo. Y debería intimar en todo caso, por intermedio de la delegación, al pago del 100% del salario. Y en todo caso, si no encuentra tampoco asidero o no se siente cómodo, obviamente puede asesorarse con un abogado y hacerlo, o abogada, y hacer los intercambios telegráficos, ¿no? Intimando, bajo procedimiento, de iniciar la acción judicial, que hoy lo que está funcionando en el Poder Judicial, que no está funcionando abiertamente, no funciona ordinariamente, sigue de feria, pero sí las ejecuciones de salarios, por ejemplo, está habilitado, y los amparos también está habilitado. O sea que tiene la posibilidad de ejecutar de manera sumarísima, o sea, en días, un juicio que dura días, para poder cobrar el 100% del salario. Porque simplemente el juez le dice, bueno, al empleador, a ver, muéstreme el comprobante que le pagó el 100%, el cuarto día hábil, o el depósito, o el recibo firmado, que en realidad tiene que estar el recibo firmado, y no lo tiene, listo, manda a ejecutar. Se lo puede embargar y se retiene el dinero que es el 100% del trabajador. Así de sencillo. Lo que hay que hacer es ejercer el derecho. Yo, en realidad, más que nada quería, está más que obvio, ¿no? Y la protección y el sentido protectorio que tuvieron desde su inicio, digamos, lo consecutivo de los DNU. Creo que la que rompe un poco esa hegemonía es ese acuerdo que la propia CGT lleva adelante. Pero bueno, yo he escuchado de algunos reclamos o consultas de compañeros trabajadores respecto a decisiones por ahí por parte del empresariado local, de que dejan supeditado algunos trabajadores en actividad, dentro de las actividades esenciales, que dejan supeditado a la accesibilidad que tengan con los planes que el gobierno o las herramientas que el gobierno ha brindado, a que esa continuidad del 100% del salario se mantenga, ¿sí? Como que van a ser descontados si no consiguen. Creo, para darle un marco de respaldo a ese trabajador, creo que es importante que quede plasmado en este debate que la obligatoriedad la enmarca justamente en los DNU que el decreto que ha determinado el Gobierno Nacional, avalado a través por el Ministerio de Trabajo. Después, la forma de acceder a las herramientas que el gobierno brinda será por cuestiones que no completen su carpeta o una cuestión de eso, tendrá que ver con seguir la gestión, la empresa, pero no puede estar supeditado el trabajador si consigue o no cumplir a fin de mes con su haber total. Por eso, acá en estos decretos se marca la regularidad respecto a ese ingreso y el respaldo para que tenga el trabajador para cumplir con una obligación que es, en algún caso, el aislamiento y en otro de concurrir y continuar con el aislamiento en los momentos que tenga libre, digamos, ¿sí? Así que bueno, por ahí, lo que sí, a ver, para ver, también no ser tan duro, si se quiere, en una postura, por ahí ver que alguna circunstancia de algún sector que realmente no tiene ingreso y es una micro, por ahí lo que se puede establecer, a ver, hay un principio de ajenidad de los riesgos empresariales respecto al trabajador. El trabajador es ajeno a los riesgos. Si le va mal a un negocio, supongamos en otra situación normal o en la situación que tuvimos estos 4 años, no tiene nada que ver el trabajador las situaciones económicas o los vaivenes, entonces no puede hacerse cargo de las pérdidas de la empresa, como tampoco lo hacen partícipe de la ganancia, como decía Claudio. Pero por ahí, para ver una situación intermedia, digo, bueno, a ver,
vamos a hacer una cosa, para no violar ningún tipo de derecho y proteger y garantizar el salario, vamos a hacer una cosa, mirá, yo ahora, dice el empleador, realmente no, mirá los balances y te muestro los balances y nosotros tenemos que exigir los balances, porque si no el cuento, o sea, tengo toda la guita afuera o la estoy bicicleteando en la bicicleta financiera y estoy haciendo negocio. Pero bueno, entonces, a ver los balances, bueno, realmente no te da, bueno, perfecto, escúchame, vamos a hacer una cosa, vamos en los términos del 223, que ya es un beneficio del 223 bis, establece que son asignaciones no remunerativas, o sea, que no, al no ser remunerativa no tiene aporte de contribuciones a la ANSES, por ejemplo. Hay una reducción ahí ya, un ahorro que se hace el empleador, altísimo, más reducción del 95% de contribuciones que hace por el decreto de necesidad de urgencia del Ejecutivo, más el 50% que paga el empleador, el Estado, perdón, del sueldo. O sea, hay un montón de beneficios que habría que verlo con pinza, realmente si esa empresa realmente no puede pagar ese 50% o ese 25%, porque en todo caso están haciendo que el otro 25% lo ponga el trabajador. Decir, bueno, mirá, lo que vamos a hacer es, yo ahora, como vos no estás trabajando, vamos a reducir un 25% de salario, pero yo en agosto te voy a pagar ese 25% más intereses y un poquito más, o sea, una compensación por ese préstamo, de ese financiamiento que hace el trabajador a la empresa, que no debería serlo igual. Pero digo, como para ver una cuestión intermedia, o sea, después me compensan o me dan un premio porque es como si yo tuviera ese 25% en un plazo fijo, por decirlo de alguna manera. No tiene por qué, pero digo, como para buscar una cuestión intermedia, pero nunca renunciando a ningún derecho que ya está reconocido. Alguien en su sano juicio, ¿quién va a renunciar a un derecho? O a ganar hoy el bajo ingreso que promedio es bajísimo y quizá ha perdido un 20% de poder adquisitivo, encima que le saquen un 25%, no tiene lugar en el derecho vigente hoy. No tiene lugar en el derecho vigente y menos lugar tendría que tenerlo en el movimiento obrero organizado, ¿no? No, sin duda. Aparte los acuerdos de partes que se han llevado adelante, incluso están firmados con el respaldo de los letrados de cada institución, lo que llamativamente, este, digamos, este nivel y el afán protectorio que debe tener en esa tutela sindical, digamos, como la han dejado de lado discutiblemente, creo yo, a través de un mensaje político que la verdad no se venía dando, ni el propio Estado Nacional lo venía marcando como una necesidad, porque firmemente hubiese preferido que apuntaran a fortalecer, si querían tomar decisiones políticas, a la necesidad de que, qué sé yo, por ejemplo, la ley del impuesto a las grandes fortunas, digamos, salir a apalancar esa cuestión, pero no ir haciendo del esfuerzo diario de los trabajadores, no reconociéndoselo, cuando deberían tener la condición, por lo menos, en muchos casos, de estar discutiendo un acuerdo paritario. Yo sé que, por ejemplo, el caso de Palazzo, que sale a decir por ahí que no están dadas las condiciones, pero no puede eludir de que en enero ya había metido entre un 5 y un 9%, lo cual, obviamente, vos con un margen de ese tipo, podés tirar la negociación para dentro de 2 o 3 meses, pero es una cuestión estratégica. Pero en muchos casos, ni hablo, acá tenemos gremio docente, donde sufrieron en el gobierno anterior un desequilibrio total de los recursos, del ingreso y una pérdida mucho mayor del poder adquisitivo y tener que adormecerlo durante todo este tiempo
más allá de que hemos discutido ya esto dentro de la propia CGT, estos trabajos que hoy son remotos, están llevando más actividad que por ahí no se puede magnificar en términos reales, digamos, donde, y con recursos que por ahí tampoco están al alcance. O sea, los compañeros acá de SADOP manifestaban estadísticas donde tienen que compartir los propios recursos con su grupo familiar, compartir con el cuidado de su familia horas de trabajo, porque indiscutiblemente generar la tarea y el proceso de las actividades que demanda hoy en un formato que es diferente al que estaban habituados a hacerlo, indiscutiblemente que eso no le lleva más trabajo y tampoco es reconocido a nivel de ni económico ni del orden de reconocimiento laboral, ¿no? Ahí Eduardo levantó la mano y Seba también. No sé, se fue. Seba. Bueno. Y yo Eduardo quería hablar. Eduardo, Seba. habilitar el micrófono. Germán. Pero yo. Yo tengo un compañero de colectivo de nuevo preso y está pagando la mitad del sueldo. Si podrían, a ver cómo podría hablar con ellos para lucharla, digamos. Sí, él tiene que cobrar el 100%. No hay ningún elemento para no cobrar el 100% del salario. Eso hay una actitud ilegal por parte de la empresa. Como hace poquito veíamos de otras empresas química y petroquímica, Unión BAT y compañía, que están pagando menos de lo que corresponde, y por eso, bueno, intervino el Ministerio de Trabajo, y bueno, ahora estamos esperando un poco a ver qué pasa. Pero eso es ilegal. Eso es ilegal. En ese caso, Eduardo, o debería trasladar calculo que será todo el grupo, pero o tienen que el gremio actuar reclamando el 297 a pleno, o indiscutiblemente tendrá que hacerlo de forma personal cada trabajador. Sí, yo le comenté eso y él me comentó que el gremio de ellos está en Paraná y bueno, prácticamente se le complicaba, digamos, ¿no? Para no decir otra cosa. Andrés. Pero disculpame, Sergio, pero la UTA está acá. acá. Está en calle Camilo Nievas. Camila Nievas. Camila Nievas. Andrade. Sí, tengo Germania, Sergio. ¿Puedo llegar? Hola. Sí. Bueno, me gustó el informe que diste todo, que es bueno esto saber, el pantallazo, todo, los artículos, viste, uno se olvida tanto de artículos, pero más o menos entendió algo. Pero Andrés también, vos seguramente hemos trabajado en el tiempo de estos 4 años de que fue malo y de darle responsabilidad a la gente, le pagaba 2 indemnizaciones y quedó con ese miedo los compañeros de todo ahí en el parque industrial que hemos trabajado. Y ahora para remontar esos derechos creo que va a faltar unos meses más para que la gente agarre esa fuerza y el sindicato, por supuesto, el sindicato también nos ayuda mucho, no voy a dar nombre, pero uno ya sabe quién son, y la gente tiene miedo todavía para enfrentar a la... Imagínate, no tiene un sindicato que lo apoye, no se va a animar a hablar a la justicia para que cobrara el 100%, y va a perder el laburo. Entonces, para mí, lo veo que no hacen ese reclamo por el miedo de que lo echen el laburo, seguro. Porque como tuvimos 4 años que no podían hacer nada porque lo echaban y quedó ese miedo.
Yo creo que va a faltar un tiempito más que se saque ese miedo y el sindicato que trabaje un poquito más y el gobierno que ayude más a los sindicatos para que esto, el empleado, el trabajador tenga más fuerza y esté más acompañado por el sindicato para hacer estos reclamos. Me parece a mí. Está bueno, Esto ya lo vamos a trabajar. está bueno, Germán, lo que decís, A ver, ¿salió bien? y por eso aclaramos que el trabajador de acá para adelante tiene 2 años para reclamar esa diferencia salarial, ¿eh? O sea, si ahora no tiene, si tiene miedo todavía, y esto se va mejorando y después va tomando fuerza y después tiene un respaldo, tiene 2 años para reclamar. Esto hay que tenerlo en cuenta porque acá va a haber diferencias salariales, pero reclamar con intereses. O sea, mientras más el tiempo pase, más intereses hay. De tasa activa Banco Nación, no es mal interés, y es como, no hay ningún plazo fijo que dé semejante interés como da el Banco Nación en un 100 y pico % anual. Entonces, ese derecho está para reclamar durante los 2 años, de acá a 2 años para adelante. Obviamente que si acá hay después elementos que nosotros podemos utilizar como la intimación interrumpe esos 2 años, y si por ejemplo dentro de un año yo intimo a ese salario de abril, bueno, se corta y empieza a correr de vuelta esos 2 años, o sea, que lo puedes tener hasta 3 años si quieres. ¿Entiendes? O sea, no hay que tener, primero hay que reclamar los derechos, creo que lo mejor de manera colectiva. Y si no puedo, bueno, sí, de manera individual tengo esa posibilidad. Eso está bueno aclararlo con la pregunta tuya y la apreciación tuya, está bueno dejarlo en claro que todos los trabajadores tienen derecho a reclamar esas diferencias salariales por 2 años. Sergio, Quiero hacer... Sí, mi pregunta iba en relación a lo que acaba de decir Andrés, Sí. si el reclamo de un individuo después aplica al conjunto de los compañeros que tienen trabajando, o si No, si hace judicialmente es individual. El reclamo es individual. Correcto. Puede juntarse todo y hacerlo de manera plurindividual, o sea, varios al mismo tiempo. Y sí podría hacerlo, lo ideal sería que el reclamo sea colectivo, o sea, de todo el sindicato, si es a todos los trabajadores que se está reduciendo, como el ejemplo ese de los choferes, por ejemplo. Correcto. Marcelo. Está sin micrófono, Marcelo. No se escucha. No se escucha. Activar el micrófono, Marcelo. Ahí está. Gracias. Bueno, agradecer la participación, la reunión. Me parece que estos espacios de fortalecimiento nos sirven y como dirigentes sindicales tenemos que estar preparados para este tiempo que estamos viviendo. Quiero contarles que nosotros desde el sindicato empezamos un plan de militancia virtual, que le llamamos así, donde cada delegación implementó su forma de trabajo. Nosotros vamos a trabajar primero con una base de datos que teníamos de docentes privados, no afiliados, porque los afiliados, digamos, medianamente estamos comunicados con ellos, donde vamos a establecer una especie de vinculación, primero por correo, la segunda fase va a ser por WhatsApp, y la tercera por llamado telefónico, donde vamos a tratar de acompañar a ese compañero y que su voz se haga escuchar, o sea, ver qué situaciones, cómo están pasando, si están cobrando su sueldo, qué condiciones de trabajo. Vos, Claudio, expresabas, la verdad que esa encuesta que se hizo a nivel nacional, donde hubo 8.000 docentes encuestados, es realmente significativa e importante, porque si tenemos en cuenta que cuando se hace una encuesta para presidentes, se encuestan a 4.000, 5.000 personas, 8.000 docentes, como lo remarcaba el secretario general, es un muestreo bien importante, donde ahí arrojan todas las condiciones, no solamente la cuestión económica, salarial, sino las condiciones de trabajo, donde, como vos decías, Claudio, los compañeros, el 60% tienen una computadora para ellos solos, después no tienen una computadora para ellos solos, tienen que compartirlo con su familia, y después que el tiempo de trabajo, ¿no es cierto?, donde nosotros no llamamos teletrabajo ni trabajo remoto, nosotros le llamamos trabajo desde casa, porque estamos prácticamente, no tenemos sábado, domingo, ni toca el timbre, ni nos vamos, ni entramos, ni salimos, estamos todo el día.
contestando WhatsApp, contestando correo, reunión por Zoom, y bueno, eso implica que también que los compañeros estén hablando de salud, no están bien, están con trastorno de ansiedad, con trastorno del sueño, con malestar estomacal, etcétera, etcétera. Y bueno, eso nosotros lo reflejamos en la encuesta, y bueno, ahora, por ejemplo, desde el sindicato se habló con el ministro y se está pensando en un plan de beneficios en cuanto a financieros para que cada docente pueda comprar su computadora, por ejemplo. Y bueno, ese programa, ese plan de militancia virtual, me parece que como dirigente tenemos que escuchar a los compañeros, y bueno, si bien no podemos andar a la calle ni ir a los lugares de trabajo, sobre todo nosotros que somos una actividad que no está exceptuada, como bien sabemos, el ministro de Educación dijo el otro día que el día que empiezan las clases, 15 millones de personas van a estar circulando, hay 15 millones de estudiantes en la Argentina, o sea que eso también nos pone en riesgo si nosotros tenemos en cuenta que la salud es lo que estamos privilegiando. Bueno, eso nomás quería compartir, que la militancia virtual en esta época como dirigente tenemos que utilizarla. Sí. Sí, Paola. Bueno, bueno, la verdad que está bueno tener este ámbito de capacitación, de reflexión y lo que fuere. También sería bueno llevarlo al interior de cada sindicato, porque si teniendo en cuenta que los compañeros tienen que canalizarlo allí, viste que acá surgieron del colectivo, de un centro comercial, que por ahí no saben o no saben a dónde ir o estar. Somos referentes de los trabajadores, pero también de nuestro sindicato. Así que yo, como secretaria de Educación y invitada a participar en este marco de la CGT, nosotros estamos diseñando también en este marco, en este contexto, llevar esa posibilidad de utilizar las redes, utilizar los dispositivos que en el caso de nuestro sindicato, como bien decía Claudio y Marcelo explicaba, cambiaron las condiciones de nuestros trabajadores que se lleva a cabo. Están dictando clases desde su casa, con esas condiciones, con sus recursos, con sus insumos, y compartiendo con la familia. Y en ese marco nosotros proponemos nuevos desafíos. Digo nosotros porque hablo en nombre del Consejo Directivo Provincial de SADOP Entre Ríos, repensar la identidad que nos interpela en este momento, sobre todo. Muchas veces los docentes decimos que no nos consideramos trabajadores, y creo que es un momento en el que tenemos que repensar nuestra identidad, nuestras prácticas, las prioridades, las relaciones, las legislaciones, que esto no se conoce, los docentes no conocen acerca de esto, menos aún hoy, en donde está sobrepasado de actividades, en donde entendemos que tiene que articular ese tiempo que obviamente que para todo de por sí aislamiento nos lleva a aflorar cuestiones, pero entendiéndolo en un sentido macro y micro, digo, ¿no? Y revisarnos como tales, como docentes y también como trabajadores. Entonces, nosotros organizamos una serie de estrategias para dar sentido a este esfuerzo, y que tiene que ver con brindar herramientas para socializar, para concientizar, para desnaturalizar, tanto a los docentes como para el ámbito del trabajo, es decir, generar espacios de capacitación. Bueno, les decía, generar también ambientes sanos de trabajo, y eso tiene que ver con lo que decíamos de que las condiciones hoy se han trasladado, pero también a partir de lo que nos sucede hoy, también proyectarnos en el tiempo, y no que nuestras acciones sean para este momento, sino tenemos que pensar en las acciones que van a venir, porque sabemos que también van, si en función de los ejes de trabajo que se están llevando a cabo desde SADOP Nación, y desde los cuales nosotros también obviamente estamos en esa línea de acción, se pensó, como bien decía Marce, el tema de los cuidados y la salud. Sabemos que van a aflorar un montón de cuestiones que van a tener que ver con la salud, que no ahora, luego.
También en cuanto a las condiciones, y en eso quería decir, estabilidad laboral, el cobro del monto total del salario en tiempo y forma, las condiciones de trabajo, me parece que estaría bueno llevar al interior de cada sindicato, hablo en nombre del sindicato que represento, que es el de los docentes privados, y quiero invitar a Andrés, Anaí, para que me habla mi hijo en este momento, estoy como los docentes dando clases, y invitarlos para poder hacer también una entrevista, una capacitación así, utilizando el Zoom o algún vivo, las redes, para también que nuestro colectivo a través de pueda llegar, porque todo esto que nosotros hoy estamos compartiendo es un desconocimiento total, total, total. Si nosotros estamos reunidos para capacitarnos y reflexionar y entender lo que somos, lo que estamos en la parte de la dirigencia, imagínense ustedes el resto de los compañeros. No sé, digo, siempre tratando de poniéndonos en el lugar y de llegar y de llevarle, no sé si... Sí, por supuesto, desde ya, la idea es esa, compartir herramientas. Estoy a disposición para cuando cualquiera de los sindicatos presentes quieran hacer actividades, lo podemos hacer por estos medios, hay que coordinarlo nada más. Buenísimo. Poner el tema, de hecho, evidentemente hay montones de otros temas que sí. Se van más allá del 223 bis, pero por ahí es importante, fundamental la militancia que están haciendo actualmente. Creo que hay que estar en contacto con los compañeros porque es el cuerpo a cuerpo, aunque sea virtualmente, pero el cuerpo a cuerpo. Y por supuesto que la idea, creo que del sistema fue siempre que nosotros no tengamos la información, y por eso es importante que nos formemos y que podamos convocar a otros compañeros para que se sigan formando. Ojalá que el día de mañana esto esté lleno de compañeros también de base, no solamente de representantes sindicales, que puedan también formarse. Y mientras hablaban de la jornada, los tres que estuvieron charlando justamente, porque coincidieron en esto, el tema de la jornada, fíjense que hace poquito fue el 1 de mayo y una de las luchas de los mártires de Chicago y de nuestros mártires acá de Gualeguaychú fue por las 8 horas de jornada laboral. Y estamos hablando 100 años después, 140 años después, seguimos hablando de la jornada laboral. Fíjense qué importante es reivindicar, tener memoria, hacer memoria colectiva, estudiar los derechos que tenemos y defenderlos, y cómo también esta normativa está vigente todavía. O sea, la limitación de la jornada está vigente, hay leyes del principio del siglo XIX, del siglo XX, que establecía la limitación, por ejemplo, la pausa de 12 horas entre jornada y jornada. Esto de las 8 horas salían de las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio, y el ocio hacía referencia al crecimiento, a la parte espiritual, si se quiere, no solamente el ocio como vagancia, sino el ocio como algo productivo, porque también eso nos tratan de meter eso en la cabeza también, ¿no? Pero eso hay que seguir luchándolo y hay que seguir protegiéndolo, porque es un derecho que hubo compañeros que dejaron la vida. Hace poquito también conmemoramos la muerte del compañero, el asesinato del compañero Fuente Alba, fíjense, un docente que también dejó la vida, y eso es lo que donde tenemos que apoyarnos, justamente en esos mártires y en esas mártires que dejaron por esas 8 horas, por ejemplo, de trabajo, que hoy se flexibiliza mediante la tecnología. O sea, no nos dejemos engañar por toda esta cuestión de trabajo desde casa y después nos explotan mucho más. Creo que Seba quería hablar hoy, no sé quién había levantado la mano. No. Seba, si querés hablar, desactivate tu micrófono más. Sí, viste que en realidad, más que la jornada, hoy aquellos amantes de la tecnología y del ímpetu de ponerle más pilas a la cuestión tecnológica, quizás con el afán y el ímpetu por ir detrás del reemplazo del trabajador más que mejorar sus condiciones de trabajo, ¿sí? Porque aquellos que por ahí somos técnicos, que de alguna manera siempre trabajamos por optimizar y mejorar los procesos, pensamos en función de
de no exponer al trabajador y no de reemplazar a ese trabajo por una máquina, ¿no? Pero bueno, creo que también esta tecnología, que está visto que no está al alcance de todos, en primer lugar, también ha dejado de entrever mucho y ha deslucido también la cantidad de informabilidad que hay laboralmente y la precarización que siempre hemos denunciado desde el sector sindical, a veces con la anuencia de los propios trabajadores, porque en definitiva no veían, digamos, cómo ellos se veían perjudicados directamente. Hablo, por ejemplo, de las jornadas no reconocidas en el recibo, por ejemplo, ¿sí? Y son jornadas que por ahí en la discusión el trabajador, como de alguna manera también lo percibía a ese salario en forma informal, era obsecuente con eso. Hoy que el empleador le aplica, no, voy a pagarte la totalidad del salario, pero el salario que figura en el recibo, ve, digamos, cuál era el eje en el que el sindicato le estaba marcando la irregularidad, y que muchas veces ese devenir de tener una buena relación con el empleador, que es bárbaro que se la tenga, pero tampoco es solidario a la hora de verdaderamente, cuando el trabajador necesita que cubra esa parte. Y hemos tenido de esas innumerables, en este proceso, innumerable cantidad de trabajadores denunciando, o cómo hacer para denunciar esa cuestión, ¿sí? Cuando capaz que en algunos casos llevan años en esa situación, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea cuando el trabajador entienda de que la institución sindical está para proteger y para de alguna manera darle un marco a lo que nos llevó a esta charla, seguir generando en los trabajadores la necesidad de participar activamente, de generar las necesidades que el trabajador tiene, que los sindicatos verdaderamente representen esas cuestiones, y como bien decía vos, Andrés, recién, deben tener el aval de las bases o de los instrumentos que tienen en las asambleas y demás para consensuar algún tipo de medidas que sean menos o que no sean favorables al trabajador, siempre y cuando que en ese caso se haya analizado la verdadera situación, se haya investigado la situación real de la empresa, y sin duda ahí vas a tener el aval que corresponda, en todo caso, para hacer algún tipo de ajuste transitoriamente o con el fin de sostener la actividad. Pero en este marco donde verdaderamente el salario del trabajador no representa el 100% de la ganancia de la empresa, creo que el solidario debe ser el empleador y no el trabajador. Sí, igual acá no hablamos de solidaridad, sino pagar lo que tiene que pagar. O sea, ni siquiera eso. Que no sean tan avaros, en realidad, tenemos que decir. Que ganen un poco menos, como dijo el presidente. Pero bueno, yo agradezco esta oportunidad de vuelta de poder compartir un poco, porque yo siempre digo, yo soy un hijo de trabajadores, de una trabajadora y un trabajador, municipal y estatal en mi vieja, y sé lo que es, por eso, y con conciencia de clase lo hago, y estudié en una universidad pública, porque eso lo mantienen los trabajadores y las trabajadoras. Así que
agradecer de vuelta este espacio, y bueno, ojalá podamos repetir esta situación, y por supuesto, como le decía a Paola y los demás compañeros, poder continuar con formaciones, y el que lo requiera, sigamos charlándolo y formándonos, porque es la única manera de solucionar estas cuestiones, es la manera colectiva. Ni en el Ministerio de Trabajo ni en la Justicia va a resolverse esta cuestión. Estas cuestiones se ganan en la calle, en la lucha, en la asamblea, en el corte, con los movimientos sociales, que no hay que olvidarse de los compañeros también desocupados que están pasándola peor que nosotros. Así que bueno, tiene que haber solidaridad de clase y con conciencia de lo nacional y lo popular, ¿no? Bueno, muchas gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias, che. La verdad que esto es enriquecedor y no sé por qué me cambié el micrófono y el auricular, si esto me escuchan bien. Se escucha a mi hijo atrás. Y agradecerles en primera instancia a todos también, y que estamos en un momento de transformación que requiere, como bien decía Andrés, de la unidad, como en otros tantos momentos que también se requirió de la unidad. Y bueno, y fortalecimiento. Y sobre todo, que sientan los compañeros que estamos para esto. Hoy tenemos que demostrar más que nunca que estamos y estamos cerca. Claro. Bueno, Andrés, yo también, gracias por todo este informe, y yo creo que vamos a tener esta lucha con este gobierno, nos va a dar facilidad para seguir trabajando y lograr los derechos que tiene el trabajador, porque creo que este gobierno nos va a dar una mano también. Y vamos a salir adelante, gracias a Dios, con este virus, nos está tratando mal, y no tener ese miedo que estos 4 años mucha gente tiene miedo, que te lo repito de vuelta, porque he estado con gente, y yo creo que ese miedo lo tenemos que sacar y hacer fuerza ante todo y salir con lucha, y que no venga más el gobierno de Macri. Nada más, gracias. Bueno. ¿Voy a hablar, Marcelo? No, nada, saludar a las compañeras, a los compañeros, agradecerle, y bueno, como dijo Paola, está bueno que poder llevar una capacitación específica interna a cada uno de los sindicatos, que pueda estar vos, Claudio y Andrés, y que cada sindicato, digamos, con algunos compañeros y su dirigente puedan llevar luz a algunas situaciones que están viviendo, digamos. Me parece buena la idea. Perfecto. Por ahí hacer algo en conjunto los 3 sindicatos docentes que estamos. ¿Sí? Para ahorrarle 3 charlas a Andrés. Sí. Nosotros por ahí tenemos la particularidad que como docentes privados, nuestro patrón no es el gobierno, nuestro patrón está en la escuela, y lo tenemos bien identificado, y a veces los compañeros no lo piensan así, piensan que el patrón es Bordet. Entonces ahora con estas situaciones así, es como que están entrando en razón y están tomando conciencia de que el patrón está adentro de la escuela, y son los clubes, son los curas, son legales. Y es una tarea que llevamos bien ardua, de que los compañeros se piensen como trabajadores privados. Pero sí, no hay ningún problema, estaría bueno. Está bueno, voy a aprovechar antes de irme ya, pues ya mi cara ya dice todo, ya termino el día. Lo que decía Marcelo por ahí, en realidad el empleador, la figura de empleador es aquel que se apropia de nuestro trabajo, sea un privado, sea un público. Y cuando se trata de empleado público es el Estado en su diversa forma, y no importa quién gobierne, sea que yo sea más, me guste más o me guste menos, es empleador. Entonces, yo como trabajador primero tengo que identificarme como trabajador y dependiente de ese empleador, sea quien sea el gobernador o la gobernadora, o el intendente o la intendenta, o el presidente o el presidente. No importa. Yo soy trabajador. Y si soy trabajador estatal, soy trabajador estatal. Y eso es lo que me tiene que movilizar. Mejorar las condiciones, y después si hay un gobierno que más me gusta porque protege más al trabajador, bienvenido sea. Pero eso no es condición para dejar o depender solamente que lo que haga el gobernador o el presidente o algo. Sino la lucha, la conquista de los derechos de los trabajadores, nadie se lo regaló, eso es conquista de lucha, no hay otra.
Muy bien. Bueno, Sí, gente, Buenas noches. que tengan buena noche. Buenas. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Claudio.